Hoy día vamos a compartir esta segunda parte sobre lo que es la discalculia y la disgrafia, nuevas perspectivas y recursos. Como ya mencionaron, mi nombre es Jenny Osorio Gadea. Es importante justamente la temática que hemos estado compartiendo sobre las dificultades de aprendizaje, porque esto lo podemos visualizar aún con más claridad dentro de lo que es la dinámica preescolar. ¿M? Es ahí donde justamente va adquiriendo nuevos conocimientos, nuevos desafíos, nuevos retos, y es entonces donde nosotros podemos visualizar justamente esta dificultad para reconocer los números, ¿no? Las letras, para poder hacer los trazos, ¿no? Y entonces es ahí donde nosotros podemos dar la voz de alerta y comunicar al padre de familia que necesita justamente el niño ser evaluado con respecto a este tema, ¿no? Pero también es posible que esto sea visualizado mucho antes dentro de la dinámica familiar, porque ahorita estamos trabajando mucho con la estimulación temprana, ¿no? Y entonces es ahí donde también pueden ver ciertos indicadores como que se le dificulta justamente en su proceso de ciclo de desarrollo. Bien, entonces es por ello la importancia de la temática. Pero también nosotros vamos a visualizar quizás este problema después cuando tenemos los resultados en el rendimiento escolar por medio de las notas, por medio de las calificaciones. Entonces vamos a precisar que el niño está dificultándose algo respecto a lo que es reconocimiento de los números, algo con respecto al procedimiento de realizar ciertas operaciones básicas. Y entonces ahí tendríamos que descartar si es que hubiera alguna dificultad física, ¿no? Como de repente la visión a nivel auditivo, porque esta dificultad de aprendizaje no va relacionado con ninguna eh, dolencia o padecimiento físico, ¿no? Ni tampoco está relacionado con algún problema a nivel, dificultad a nivel, alguna discapacidad a nivel intelectual, ¿no? Entonces, antes, ¿no? Con los estudios ya se ha ido precisando ello. Entonces, para más o menos centrarnos un poquito en la temática, aquí he traído un caso ficticio, ¿no? Donde vamos a mencionar a un niño de 8 años que cursa ya el tercer grado. Sus padres y sus maestros empiezan a notar, ¿no? Que tiene ciertas dificultades justamente en la comprensión del curso de matemáticas. Y esto no se da recientemente, sino que vamos notando la dificultad ya en el tercer grado. Y ya esta dificultad se ha ido notando desde el primer grado de primaria. Y aparte de ello, que justamente frente a esta dificultad, frente a estas bajas calificaciones, los padres buscaron un maestro que haga un reforzamiento en casa, ¿no? Y a pesar de esta ayuda adicional en casa, no se está obteniendo justamente los resultados que se estuviera queriendo, ¿no? Entonces siguen luchando justamente para que pueda entender o pueda realizar correctamente este procedimiento con respecto a las operaciones básicas. Justamente, entonces estamos precisando un caso, ¿no? Como les había mencionado anteriormente, ficticio, sobre lo que es la dificultad de aprendizaje con respecto a la matemática, lo que nosotros lo conocemos como la discalculia. Entonces, nosotros nos preguntamos qué es la discalculia. Entonces, la discalculia, como habíamos mencionado, está dentro de lo que son las dificultades de aprendizaje, que va relacionado mucho con la matemática, en el reconocimiento, en el trazo o en la comprensión, ¿no? Justamente con respecto a lo que son la matemática, los números o las operaciones básicas. Entonces, va a tomar vamos a poder notar que va a tener problemas para poder reconocer los números, para poder entender, o sea, cuando nosotros lo mencionamos verbalmente, también esta comprensión.
y poder justamente trasladar esta este concepto o poder mencionar este aspecto fonológico que recibimos en mensaje y poderlo trazar en un en nuestro papel, se va a dificultar, ¿no? Justamente. Después también todo ello va a dificultar como resultado en estas operaciones básicas, tanto de suma, de resta y mucho más. Se va a ver la dificultad en lo que son las multiplicaciones, en lo que son las divisiones. Y también va a haber una falta comprensiva justamente en las partes que vamos interactuando dentro de las operaciones, ¿no? Lo que es una parte del numerador, el denominador, el residuo, todos estos conceptos van a ser un poco difíciles de comprender. Y va a tener esta incapacidad de lograr el procedimiento. Entonces, es justamente lo que uno desea en estos casos es que el niño o el adolescente logre este procedimiento, los pasos a pasos, ¿no? El paso uno, después del paso uno que sigue y del paso que sigue, ¿no? Entonces son los pasos a seguir. Entonces, si logra este procedimiento, a pesar que el resultado no sea el correcto, entonces lo que es importante evaluar es cómo va avanzando en lograr este procedimiento. Y también es importante para que logre justamente retener este procedimiento, practicarlo a diario, ¿no? Unas operaciones, unas 5 o 3 operaciones diarias para que justamente facilitar, ¿no? Justamente anclar este aprendizaje. Y después todo ello, como nosotros habíamos mencionado la semana pasada, todo esto, todas estas dificultades de aprendizaje, de alguna u otra forma, va a repercutir a nivel emocional, porque no, el niño va a notar que es diferente a los demás, que va a un ritmo diferente que los demás, que no logra ciertos logros como otros, ciertas metas, y se le dificulta, ¿no? A pesar que pone el interés, a pesar que pone su dedicación, a pesar que coloca toda su atención, no logra justamente los resultados que desearía obtener. Y de repente también podría ser que dentro de la interacción del hogar lo etiqueten, ¿no? No, a él no le preguntes, él no sabe, ¿no? O él no, y le pueden dar otras etiquetas mucho más descalificativas. Entonces todo esto, de alguna u otra manera, va a amenazar justamente a su aspecto de autoestima, a su aspecto de autoconcepto, y va a crear estas ideas, estos pensamientos automáticos como no puedo, no soy capaz, ¿no? U otras calificaciones un poco más fuertes que en algún momento podría esto repercutir en su vida en su etapa adolescente o en su etapa adulta. Y este impacto emocional también puede repercutir porque va a generar ansiedad, va a generar angustia, ¿no? Y también cierto rechazo a todo lo que vaya relacionado con los números, ¿no? Podría crear ciertas fobias, ¿no? Esta fobia escolar, ¿no? Entonces va a haber un rechazo a todo ello. Ahora, también es importante mencionar que nosotros tenemos justamente los trastornos de neurodesarrollo, y dentro de estos trastornos de neurodesarrollo están los trastornos específicos de aprendizaje, ¿no? Los cuales hay lo que va relacionado con la lectura, la dislexia, lo relacionado con la escritura, la disgrafia, y lo relacionado con la matemática, la discalculia. Entonces, eh, a veces, ¿no? Puede presentarse, hay estudios que mencionan que las personas que pueden presentar un trastorno de aprendizaje, una dificultad de aprendizaje relacionado a la lectura, a la dislexia, es muy posible que también se le dificulte, no siempre, pero es muy posible que se le dificulte justamente el reconocimiento de los números, y este como consecuencia pueda presentar un problema justamente de aprendizaje también de discalculia, ¿no? O también está muy relacionado justamente la dislexia con la disgrafía, la disgrafia, disculpe, porque va a presentar justamente problemas en la escritura.
Ahora, también es importante mencionar, no literalmente, sino de forma general, lo que son algunos criterios diagnósticos justamente que presenta el DSM-5, como menciona que esto tiene que estar presente por un tiempo de 6 meses, no a más, que va a presentar dificultad de aprendizaje y usar, esto va a repercutir justamente en sus habilidades académicas. Vamos a poder visualizar que su rendimiento eh, está por debajo de lo esperado, no porque vaya relacionado con un aspecto intelectual, sino que justamente esta dificultad de reconocer, ¿no? Ya sea las letras, los números, o hacer los trazos, o entender el contexto, todo esto justamente va a ser una barrera para lograr justamente un buen rendimiento escolar. Y como habíamos mencionado, no está relacionado con ninguna condición de discapacidad intelectual. Ujú. Entonces, cuando nosotros, en nuestro ciclo de desarrollo, bueno, estamos en estas primeras etapas, tenemos ciertas habilidades innatas, ¿no? Que va relacionado justamente con la matemática. Mm, Entonces, esta habilidad innata que podríamos mencionar es justamente el término que usan, es subitar, ¿no? Es esta capacidad que tenemos los seres humanos de poder reconocer justamente bloques, ya sea de 4 a 5 como máximo, y verlo automáticamente y no necesitamos contar, decimos, ah, ahí hay 4 manzanas, ¿no? No hemos necesitado decir 1, 2, 3, 4. Entonces, entre 4 a 5 lo máximo, ¿no? Pero cuando va más de esa cantidad, ahí sí necesitamos hacer el conteo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Porque esta habilidad innata de subitar es que ya en alguna manera esta parte de nuestra memoria ya justamente lo tiene ahí grabado, presente, y que nuestra respuesta es así, automática, ¿no? Eh, También esto va muy relacionado justamente con la temática, ¿no? Con la discalculia, porque em, las personas que justamente presentan este problema de aprendizaje o esta dificultad de aprendizaje no desarrollan esta habilidad de subitar. Es por ello que más adelante va a presentar dificultades con estas operaciones básicas. Ujú. También en cierta forma, cuando son números justamente pequeños, ¿no? También tenemos estabilidad justamente que hemos creado y que hemos desarrollado durante la etapa preescolar y escolar, que si nos dicen 9 más 2 automáticamente podemos decir la respuesta, porque de alguna manera también esto ya ha insertado en nuestra memoria, ¿no? Entonces esto es de una forma automática. Pero ¿qué pasa? ¿No? Esta es la capacidad de subitar. Acá, si ustedes ven las manzanas, ustedes dicen son 5 manzanas automáticamente, sin la necesidad de contarlas una a una. Ujú. Pero, ¿qué pasa si es que yo muestro así? ¿No? Entonces ahí vemos varios colores, ¿no? Y nuestra mente lo que hace es primero contar las rojas, después contar las amarillas y después contar las verdes, ¿no? Pero yo si digo en total cuántas manzanas hay aquí, no vamos a responder automáticamente, porque esta habilidad innata solamente son de 4 a 5 máximo, pero cuando se presentan más, ahí sí tenemos que ir a la otra habilidad que es la numeración, ¿no? Contar 1, 2, 3, 4. Ujú. Ujú. Dentro de esta temática también es bueno mencionar algunos procesos cognitivos, ¿no? Como la atención, la memoria, la conciencia fonológica, el razonamiento. Mm. La atención justamente es uno de los aspectos principales dentro de nuestro ámbito de aprendizaje. Mm.
Entonces, si no tomamos la atención con respecto a una operación básica, o si no tomamos atención simplemente a la imagen que anteriormente les presenté, entonces es dificultoso comprender el contexto, ¿no? Y también la memoria juega un papel importante en nuestro ciclo de desarrollo y más que nada en este proceso de aprendizaje porque en nuestra etapa escolar, no en nuestra etapa universitaria y en diferentes etapas de nuestra vida, vamos adquiriendo nuevos conocimientos, los cuales cuando son nuevos y aún todavía no lo hemos visto, no hemos venido con un aprendizaje significativo anterior, entonces tenemos que anclar este nuevo conocimiento, ¿no? Tenemos que, y a veces puede pasar que nuestros procesos de aprendizaje son diferentes y que en algunos casos necesitamos nuevas estrategias para poder ayudar al alumno, ¿no? A que ancle este aprendizaje, ¿no? Justamente. Entonces, es ahí donde nosotros necesitamos de alguien que sabe más para poder para que nos ayude justamente a poder anclar este conocimiento y pueda permanecer en nuestra memoria, ¿no? Y esto se va a ir insertando aún más con la práctica, ¿no? En nuestro día a día. Vamos ampliando justamente y vamos anclando mucho más este conocimiento y tenerlo en la memoria, no solamente a corto plazo, sino también que quede ahí a largo plazo. Y después la conciencia fonológica, justamente es esta capacidad de poder justamente reconocer el fonema, ¿no? Y poderlo después expresar en nuestro trazo, ¿no? Ya sea, no solamente esto se trata de las letras, sino también se trata de los números. Ujú. Y bueno, y el razonamiento, esto también se necesita en la parte comprensiva, se podría decir de comprensión en cuando hablamos del aspecto de la dificultad tanto de escritura o de lectura, ¿no? Pero en las dificultades de lo que es el aprendizaje de la matemática, también necesitamos un razonamiento, necesitamos también esta habilidad de la lógica, ¿no? Esto también es importante. Entonces, dentro de estos procesos, nosotros vamos a ir adquiriendo nuevos conceptos, ¿no? Uno de ellos que vamos a aprender justamente en preescolar es el alfabeto, ¿no? A, B, C, pero también vamos a aprender a la numeración. Vamos a aprender a contar, ¿no? En un inicio vamos a contar del 1 al 10, después del 1 al 20, y así vamos a ir ampliando nuestros conocimientos con respecto a la numeración. Y esto es muy importante porque este viene a ser como la base sólida justamente para que sea este aprendizaje significativo y después ir adquiriendo nuevos aprendizajes, como las sumas, ¿no? Simples de una cifra, después vienen las de dos cifras, después ya con este aprendizaje significativo de la suma, vamos a aprender el procedimiento de la resta y así sucesivamente. Después también esta capacidad de transcodificación de número, que podamos representar un número en la parte numérica, o sea, su expresión numérica. Voy a ver si acá tengo para... Ajá. Por ejemplo, nosotros escribimos el número 2, pero también esto lo podemos transcodificar porque también lo podemos hacer en forma escrita, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad de poder expresarlo tanto en su forma numérica o en su forma escrita. Y también este procedimiento de cálculo y de símbolos, para lo cual es importante reconocer los signos de estas operaciones básicas, ¿no? Cómo se representa la suma, cómo representa la resta, cuál es la de la división, ¿no? Cuál es de la multiplicación y aprender el procedimiento, el paso a paso, ¿no? Entonces, el paso uno, ¿no? Podemos decir de repente, vamos a suponer
que acá vamos a poner 35 más 12, ¿no? Y entonces ahí tendríamos que aplicar un procedimiento, ¿no? Entonces el primer paso podría ser tomar atención y reconocer los números que estamos visualizando, ¿no? Podría ser un primer procedimiento. Entonces, es ahí también que más adelante justamente voy a mencionar que dentro de lo que son las propuestas de intervención a nivel psicoterapéutico también podría ser, es el modelamiento, ¿no? En el cual el profesor, ¿no? O puede ser también el padre de familia, ¿no? Dependiendo, va a ser su referente, ¿no? Va a ser su referente el que le va a explicar, ya, mira, primero vamos a agarrar estas dos cifras y entonces tengo que sumar 5 más 2, ¿no? Y 5 más 2 es 7, ¿no? Y va a indicarle cómo es ese procedimiento para poder resolver esta operación. Entonces él va a hacer su modelo. Y según ese modelo, vamos a colocar los pasos, ¿no? Paso uno, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Para qué? Para que así de esa manera el, el niño o el adolescente pueda tener este referente y pueda justamente seguir los pasos. Y en esta repetición, ¿no? Estos pasos pueden estar visuales, como usar pictogramas quizás o imágenes referenciales que sean fáciles, ¿no? Número uno, dos, tres, cuatro. Y esto puede estar a la vista del niño o del adolescente y seguir estos pasos cada día, ¿no? Pero va a llegar el momento, ¿no? En que esta repetición, justamente este efecto de la repetición, va a lograr justamente anclar su conocimiento. Y acá lo importante, como les había mencionado anteriormente, no es tanto el que en un primer momento, en una primera etapa, logre el resultado correcto, sino lo que nosotros queremos lograr en una primera etapa es que logre el procedimiento, que siga los pasos, ¿no? Eso ya es mucho, porque ya después que ya logra seguir los pasos, en algún momento también va a lograr justamente un resultado eh, correcto. Ujú. Ahora, dentro de los signos principales, ¿cuáles son los que podríamos mencionar? ¿No? Tenemos una pobre conciencia de número, ¿m? Entonces va a ser difícil justamente de repente nosotros decimos 22 y expresarlo en número se le va a dificultar, ¿no? Después puede también presentar, porque hay estudios científicos que mencionan que no en todos los casos, pero en algunos casos, ¿no? Que si presenta algún problema justamente relacionado con la lectura, es posible que también como ahí está fallo en el reconocimiento de las letras, las confunde, ¿no? De repente se equivoca la B con la D, es posible también que esto también repercuta en esta parte numérica. Después también va a haber dificultad de concepto de cantidades, ¿no? Que va muy relacionado con la conciencia numérica y la dificultad con las operaciones básicas, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Esto, este aspecto de la suma, de la resta, de la multiplicación y también las partes que conforman, ¿no? Nosotros cuando, por ejemplo, hablamos de fracciones, hablamos de un numerador, de un denominador, cuando hablamos de división, también, ¿no? Hablamos de cierta estructura. Entonces, ellos pueden confundir, ¿no? Esta estructura y pueden confundir justamente estas menciones. Ay, un ratito, por favor. También va a haber alguna dificultad con lo que es el problema de memoria numérica. Por ende, con el problema con memoria de trabajo, por eso es que pues, se le dificulta justamente esta parte de procedimental, esta parte de seguir un proceso. Después también la falta de fluidez, justamente,
¿no? Que va mucho relacionado con esta parte del razonamiento, de la parte de la comprensión, la parte de la lógica. Y también va a tener dificultad justamente para realizar ciertas series numéricas, ¿no? Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿y cuáles son las causas, no? Eh, en realidad, bueno, hay diversos estudios que nos mencionan, ¿no? Diferentes aspectos que ahorita más se están inclinando, que no tanto tiene, bueno, una repercusión a nivel factor neurológico, pero aún está en proceso de estudio, ¿no? Y este aspecto genético también. Por ejemplo, en el aspecto genético va relacionado con el gen 13, 16 y 19, ¿no? Pero todo esto está justamente en este proceso de estudio. Pero acá lo que sí está preciso y claro es que no va relacionado con una dificultad intelectual, ¿no? Sino que este tiene otro impacto. También hay ciertas imágenes que se han realizado y dice que hay una reducción justamente de esta materia gris, ¿no? Y también que hay partes de nuestro cerebro que no funcionan de la misma manera que una persona que de repente no está mostrando esta dificultad de aprendizaje. Bueno, dentro de lo que es el diagnóstico de evaluación, bueno, tenemos algunas herramientas de evaluación, que eso lo voy a mencionar al último, ¿no? Y que también hay un protocolo diagnóstico, eso también lo voy a mencionar al último, porque con lo que es referente a los problemas o las dificultades de aprendizaje es el mismo proceso, lo que va cambiando quizás son las herramientas que vamos a utilizar, ¿no? También es necesario tener en cuenta dentro de lo que es el ambiente escolar, educativo, adaptar en las aulas. ¿Cuáles adaptaciones podrían ser, no? Si estamos hablando anteriormente que es necesario un procedimiento, ¿no? Entonces vamos a tener que utilizar ciertos pictogramas o ciertas imágenes donde justamente nos digan el paso a paso, ¿no? Y esto tendría que estar cerca a la carpeta del niño o del adolescente para que lo pueda visualizar cada vez que tiene que realizar una suma o una resta, ¿no? También, por ejemplo, podríamos también tener mm, a la mano, a ver un momentito, voy a ver si acá, ya. Por ejemplo, también podríamos tener a la mano quizás chapitas, ¿no? No sé, ¿no? Es cuestión de ingeniarnos un poco y ver qué es lo que lo podemos tener más a la mano. Quizás algunos usan en casa maíz, ¿no? Entonces, ¿es para qué? Para que cuando nosotros, por ejemplo, dejamos una suma, ¿no? Podemos tener justamente las cinco, podemos decir, ¿no? 55 más 2 ya. Entonces, agregamos por un lado cinco chapitas, ¿no? De un mismo color, ¿no? Y al otro lado le agregamos también dos chapitas del mismo color, porque esto significa que es suma, o sea, lo va a agregar, ¿no? Para que no haya esta confusión. Y después decimos que vaya esta habilidad numérica, entonces que lo cuenten. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es la respuesta de 5 más 2? 7. Entonces, podemos también tener estos implementos para que de alguna u otra manera les facilite justamente al niño o al adolescente a realizar estas sumas o estas restas cuando son, ¿no? Esto funciona mucho, por ejemplo, eh, cuando son cantidades pequeñas. También otro aspecto que también se puede utilizar es, por ejemplo, una regla que tenga del 1 al 10. Disculpen si está un poquito chueco, ¿no? Que tengan una regla que sea más o menos del 1 al 10, ¿no? Y en esta regla del 1 al 10, vamos a suponer acá están los contadores, nosotros vamos a decir, por ejemplo,
Mm, vamos a decir, por ejemplo, mm, cuánto es 3 menos 2? Ya. Entonces acá vamos a agregar tres bolitas, ¿no? En el mismo numerador colocamos uno, colocamos dos, colocamos tres, ya. Y después decimos que vamos a quitar dos. Como vamos a quitar, ahí sí tiene que ser de otro color. Entonces, ¿cuál es la gracia acá? Que acá quito uno, y entonces si quito uno, el procedimiento sería quitar uno arriba. Si acá quito dos, ay, disculpen, creo que estoy haciendo con otro. Si quito dos, mm, entonces acá hago otro circulito. ¿Cuánto me queda? Me queda uno, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 3 menos 2? Uno. Entonces, podemos utilizar diferentes técnicas y para esto es importante tener mucho la creatividad, ¿no? De acuerdo también a los recursos que tenga el aula, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? De acuerdo a los recursos que tenga el aula. ¿Para qué? Para que de alguna u otra forma facilitemos justamente el aprendizaje al alumno y esto no sea una experiencia, por decirlo así, desagradable, porque eh, cuando tú te equivocas en algo, una vez, bueno, ¿no? Ya puedes decir, voy a volverlo a intentar, pero imagínate que te equivoques siempre, frecuentemente, y a pesar que tú pones toda tu capacidad y toda tu atención en ello, es un poco frustrante, ¿no? Y mucho más justamente en el niño que se le dificulta aún más expresar su emoción, se le dificulta decir justamente, ponerle un nombre a lo que está sintiendo. Entonces es por ello que es importante la adaptación en el aula, de acuerdo a los recursos que podamos contar. Y tener en cuenta dentro de lo que es la evaluación en un niño con alguna dificultad de aprendizaje, es que cumpla, en este caso de la discalculia, que cumpla, evaluar no tanto el resultado, sino evaluar cómo está logrando insertar o anclar este procedimiento. Si hay un avance, excelente. Ahora también hablábamos este es un trabajo justamente no solamente donde va, eh, va a tener la actuación de un solo profesional, ¿no? Sino también es importante la intervención terapéutica. ¿Por qué? Ya. Antes de entrar a la intervención terapéutica, cuando hablamos de adaptar el aula, es tener, por ejemplo, elementos visuales, como lo que habíamos mencionado, ¿no? Los pictogramas, el procedimiento. En el caso de las matemáticas, para facilitar los trazos, usar las hojas cuadriculadas, tener algunos juegos que motiven justamente a sumar, a restar. mm, o de repente utilizar algunos gráficos, ¿no? Donde te motiven a sumar, a restar. Por ejemplo, ya, vamos a suponer, disculpen si mi dibujo mal, porque no soy tan experta en Paint de acá. Entonces, vamos a suponer que acá tenemos flores, ¿no? Vamos a suponer que acá tenemos flores. Acá tenemos varias flores. Vamos a suponer que tenemos unas 5 flores. Ya. Este puede ser un problema. Usar mucho los dibujos para que sea más atractivo, ¿no? Y por acá podemos decir que hay una abejita, ¿no? Podemos decir que acá hay una abejita con su manguerita que está cuidando las flores. Pero después, por acá, aparece por ejemplo, aparece Nancy, vamos a suponer, ¿no? Y viene a llevarse las flores. Y justamente en otra parte, no en otra escena, ¿no? Vamos a poner que Nancy ya llegó a llevarse las flores y la abejita está interrogada, ¿cuántas se llevó, no? Y entonces vamos a poner acá que quedó esta cantidad de flores solamente. Y a Nancy en su canasto, ahí en su canasto, se lleva las 3 flores, ¿no? Las 3 flores que estaban. Entonces ahí tú puedes decir, puedes contarle como un cuento, ¿no? Mira, la abejita está cuidando sus flores. ¿Cuántas flores tenemos acá?
Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y viene Nancy justamente y se lleva flores porque desea decorar su sala. Mira cuántas flores ha llevado. A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres, ¿no? Ya. ¿Cuántas flores quedaron? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el niño? Es sumar. Uno, dos. Entonces ahí es donde podemos dar la explicación, ¿no? Cuando nosotros queremos restar, o sea, quitar, ¿no? Tenemos que ver cuánta es la cantidad mayor y quitarle la cantidad menor y después ver el resultado. Entonces, facilitarle un poco como una especie que activamos esta parte imaginativa de cuento, ¿no? Y que hace justamente que el niño preste la atención por medio de los dibujos. Debemos acordarnos también que tenemos que desarrollar justamente este aspecto de la que nos habla mucho, ¿no? Que a veces en nuestro aprendizaje puede captar más información más rápida por medio del oído, algunos por medio de lo visual, algunos por medio del tacto, algunos por medio del movimiento. Y es importante justamente reconocer cuál de estas partes sensoriales está más estimulada en el alumno, no para solamente utilizar este aspecto, no, sino para tener una mixtura en nuestra estrategia de enseñanza y activar más esta parte que justamente está más predispuesta, ¿no? Después, bueno, también el reconocimiento de los símbolos también es algo necesario dentro de la dinámica. Mm. Al último, no se preocupen que les voy a hablar sobre lo que es la intervención terapéutica, ¿ya? Entonces, lo que se tiene que aprender primeramente son estas operaciones. Primero es la numeración, ¿no? El reconocimiento de los números, la numeración, después nos vamos a las operaciones básicas. Empezamos desde la parte simple. Es necesario justamente cuando entramos ya al tema de la multiplicación, en un primer momento podemos permitir al niño con algún problema, dificultad de aprendizaje, que utilice su tabla, ¿no? Que lo haga con la tabla al costado. ¿Por qué? Porque acá lo importante es que mm, se motive, ¿no? Y que tenga algún agente. Entonces, cuando tú repites muchas veces este desafío, de alguna u otra manera se va a anclar. Es por eso que cuando nosotros deseamos que un niño aprenda, las vocales, los números, la multiplicación, usamos música, ¿no? Y por medio de la música, ellos, porque quieren cantar, ellos también llegan a repetir. O nosotros como adultos, cuando escuchamos mucho una canción, ya empezamos a tararear la canción, ¿no? Sin ver, tenido la intención de aprender justamente esta canción. Otra estrategia también que podemos utilizar es la ayuda con los dados. ¿M? Por ejemplo, cuando son cifras pequeñas, ¿no? Cuando son cifras pequeñas, por ejemplo, cifras que vayan, por ejemplo, 6 menos 2, 6 más o 4 más uno, ¿no? Podemos usar los dados. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que el niño busque en un dado, ¿no? El primer enunciado, por ejemplo, 4. Buscamos en el dado 4, colocamos el 4. Vamos a pintar acá. A ver, buscamos en el dado 4. Vamos a suponer que este es nuestro dado y acá nos está mostrando. Ay, no, este no pinta. Nos está mostrando que hay 4. Ya, acá. Este de acá mejor. Acá nos está mostrando un dado que hay 4. Ujú. Y después le decimos 4 más 2 y muestra el otro dado que hay 2. Y estas técnicas también, estas estrategias es bueno irlo variando como especie de juego. Entonces, ¿cuánto es 4 más 2? A ver, vamos a contar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Facilitamos justamente esta estrategia también con la ayuda de los dados. Y como les había mencionado en un primer momento, no podemos exigir al niño justamente porque todo es esto un proceso. Primero es importante que antes de aprender la tabla, es importante que aprenda el procedimiento, ¿no?
Y es por ello que durante este tiempo que va a demorar en el procedimiento, en el aprendizaje del procedimiento, es importante facilitarle justamente el uso de la tabla. En algún momento ya no lo va a necesitar tanto, porque esta repetición va justamente a anclar el aprendizaje. Ahora, a ver, sigo avanzando. Después también, bueno, estas son algunas alternativas, ¿no? No son las únicas. Nosotros sabemos que dentro de nuestra interacción, justamente y más que nada dentro de del aprendizaje, muchas veces tenemos que ver cuáles son nuestros recursos y también tenemos que ampliar mucho esta capacidad creativa, ¿no? Entonces, acá lo podemos hacer una especie de desafío, ¿no? Entonces, es así como cuando hacemos estos laberintos, ¿no? Busca dónde es la salida, ¿no? Entonces acá vamos a decir, acá estamos, este es nuestro punto de entrada y después este es nuestro punto de salida. Lo que sí tú internamente, ¿no? Podrías un poquito repetir este mismo ejercicio cada cierto tiempo, ir tú midiendo, claro, sin que el joven o el niño se dé cuenta, ¿no? Ir midiendo el tiempo y si va y de repente con la destreza va a tomar menos tiempo en esta ruta. ¿M? Entonces, entrada, ¿no? Y dice, súmale la siguiente, ¿no? Entonces, tú le vas poniendo desafíos como un número, ¿no? ¿Cuánto es por 3? ¿Cuánto es más 8? ¿Cuánto es más 37? Claro que acá tenemos que ver si es que ya va por la multiplicación, si solamente la suma o la resta, colocamos solamente sumas y restas, ¿no? Y después, ¿y para qué? Que al final llegue a la salida. Cuando logra llegar a la salida, siempre es bueno tener en cuenta lo que nos menciona justamente Skinner, ¿no? En estos reforzadores, ¿no? Eh, positivos. Pues estos reforzadores no precisamente tienen que ser algo material. Puede ser, estás haciéndolo muy bien, un aplauso para ti, ¿no? De repente, brindarle alguna estrella en su cuaderno, algo que tú sepas que es significativo no para ti como docente, sino que es significativo para el alumno. Porque nosotros podemos, en nuestro proceso de enseñanza, o en el proceso, por ejemplo, de un psicólogo de interactuar con su paciente, va conociendo cuáles son estos reforzadores que le pueden ayudar, ¿no? Entonces, brindarle este reforzador, ¿no? Reconocer su esfuerzo. Ujú. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Es importante porque va a activar este aspecto tan importante para que una persona sea constante, es la motivación, ¿no? También le podemos poner ciertos desafíos de acuerdo a cómo va mejorando. Por ejemplo, poner varios números y preguntarle cuál es el mayor. O podemos poner, por ejemplo, la seriación, poner diferentes círculos de diferentes tamaños y decirle que lo ordene de menor a mayor, del más grande al más pequeño, del más pequeño al más grande. También podemos poner varios colores de chapitas y decir que lo seccione por colores y cuántos hay en cada color, cuántos hay de cada color. Vamos a suponer que las chapitas son naranja, rojo y amarillo. ¿Cuántos hay de naranja? ¿Cuántos hay de rojo? ¿Cuántos hay de amarillo? ¿Y cuántos hay en total, no? Después también poner números y precisar de todo esta, por ejemplo, vamos a poner diferentes números, ¿no? 3, 100, 5, 4. ¿Cuál es el mayor? ¿No? ¿Y cuál es el menor? También puede ser eso. Y ya cuando vamos avanzando, podemos ir avanzando con esta capacidad de la secuencia, ¿no? Acá cuánto le tiene que sumar o cuánto le tiene que multiplicar o cuánto le tiene que restar, ¿no? Pero eso ya cuando está más avanzado. Y después ciertos problemas, como les había mencionado anteriormente, como una narrativa, ¿no? Con imágenes. Tiene, mira, está cuidando la abejita 5 flores, viene Ana y se lleva 3. ¿Cuántas quedarán? ¿No? Una especie de así, gráfico. Y después también
podemos usar mayor, menor, ¿no? De formas representativas también podemos usar cubos, bueno, diferentes estrategias. ¿Qué es lo que se tiene que valorar justamente en el caso de la dificultad de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que evaluar? Mm, Uno de los aspectos principales que se tiene que evaluar justamente es esta capacidad. Uno es como cuando vamos iniciando, es este sentido numérico. Cómo va justamente aprendiendo a identificar los números, ¿no? Cómo va esta capacidad de contar, porque algunos van a contar uno, dos y después se van a saltar al otro número, ¿no? ¿Cómo va este procedimiento? Después cuando ya tiene esta capacidad de enumerar o esta capacidad de contar, ¿cómo va esta capacidad del procedimiento para obtener una operación? ¿Cómo va esta capacidad de procedimiento? ¿Cómo va aprendiendo estos procesos? ¿Cómo va aprendiendo estos procesos? ¿Qué tan bien lo va haciendo? ¿No? Y ya finalmente sería pues, ¿no? Justamente la capacidad de resolver problemas, como los habíamos mencionado, que sean bastante ilustrativos, que sean bastante claros, que sean bastante dinámicos para poder facilitar el aprendizaje. También dentro de casa, ¿no? O se puede recomendar a los papás, ¿no? Que de repente haya una especie del juego del bingo, ¿no? Eh, Interactuar justamente, aparte que va a fomentar la interacción familiar, eh, que todos se van a hacer parte también como redes de apoyo para el niño o para el adolescente, es que por medio de estos juegos que pueden ser matemáticos, por ejemplo, uno de ellos el bingo, vamos a poder activar esta parte, esta capacidad justamente que queremos desarrollar, ¿no? También podríamos hacer juegos de memoria, ¿no? Hacer ciertas fichas, por ejemplo, que haya el número 3 en número y el número 3 escrito, ¿no? Y que lo relacione uno con otro. Y bueno, hoy en día con esto de la tecnología, podemos encontrar diferentes aplicativos que también nos facilita justamente el aprendizaje. ¿M? Entonces, eso también es otro, otro agente que podemos utilizar a nuestro favor. ¿M? Ahora, también, como estaba reservado esta parte de intervención, como digo, esto es un trabajo que también ingresa el psicólogo, ¿no? Que esta parte psicopedagógica, porque como a veces puede mostrar afectación de la ansiedad, entonces necesita justamente tener herramientas para poder procesar esta ansiedad que va a experimentar, ¿no? O también, como habíamos mencionado, es que él necesita justamente aprender el procedimiento. Y para poder aprender el procedimiento, tiene que utilizarse este entrenamiento de autoinstrucciones, ¿no? En el cual vamos a decir, paso uno, realizas tal. Paso dos, tal. Paso tres, tal. Paso cuatro, y así sucesivamente. Y muchas veces para este procedimiento anteriormente vamos a necesitar un referente para que modele justamente su conducta. Entonces, esto podríamos sustentarlo con la teoría de Bandura, ¿no? Esta influencia sociocultural, ¿no? Para poderlo insertar en tu conducta, ¿no? Después, también el niño, justamente por esta situación tan complicada de insistir, insistir y no poder lograrlo y siente frustración y quizás tu entorno tampoco no te ayuda mucho, entonces ha ido creando ciertos pensamientos que son automáticos, ¿no? Y dices, ay, no puedo, no soy capaz, no, yo no he nacido para la matemática, no, soy un cero a la izquierda para esto. Entonces, ir cambiando estos pensamientos, ¿no? Esto le llamamos nosotros los psicoterapeutas la reestructuración cognitiva. Entonces, cambiar por unos pensamientos más funcionales, ¿no? Porque si yo voy a decir no puedo, entonces mi conducta
va a ser la inacción, va a ser, ay no, ya no pongo empeño en esto porque esto no va conmigo, ¿no? Pero en cambio, si yo reestructuro este pensamiento y digo, puedo mejorar, voy a seguir intentándolo, eh, sé que a veces algunos lo logran más rápido, otros más despacio, cambio estos pensamientos, mi conducta va a ser de seguir motivándome, de seguir intentando, ¿no? Y después también es importante justamente la ayuda de un profesional, también en esta área de la salud. Él va a recomendar justamente que estas tareas sean graduadas. No podemos de un solo golpe decir, haz las 10 sumas. No, no, tenemos que ir empezando de repente con una suma, después con dos, después con tres. Y cuando vemos que ya tiene la dificultad, quedarnos ahí un ratito estancados con las tres, ¿no? Y después ya ir avanzando con cuatro, con cinco, así sucesivamente. Ir agregando la dificultad, ¿no? No podemos agregarle de un solo golpe porque eh, eh, sería sobrecargarlo, ¿no? Y de repente, en vez de que sienta motivación, se va a sentir frustrado. Y como es posible que en algún momento el niño o el adolescente se sienta frustrado y sienta ansiedad porque tiene por un lado la presión del papá, tienes que hacerlo, tienes que sacar, que vas a jalar el año, y por el lado la presión de repente del docente, ¿no? Tienes que hacerlo, o de repente de los amigos que le molestan, puede tener diferentes presiones, ¿no? Entonces, o la presión propia de sí mismo, ¿no? De querer aprender y no poder, ¿no? ¿No? Entonces, esto lleva a la ansiedad. ¿Y cuáles serían unas de las técnicas efectivas para manejar la ansiedad? Es la técnica de relajación, la técnica de respiración. Eso es muy efectivo, ¿no? Y necesario. Y bueno, y por ahí también otras técnicas como la gestión de emociones, ¿no? eh, bueno, para que pueda justamente actuar, ¿no? De la mejor manera. Ahora, en el entrenamiento, ¿no? Justamente habíamos hablado del procedimiento o nosotros le llamamos entrenamiento en autoinstrucciones. Vamos a suponer, en este caso, antes de resolver el problema, ¿qué es lo que importante que tendría que tener en cuenta el niño? Puedo usar, puedo usar herramientas para ayudarme a entender, ¿no? No tengo que hacer todo en mi cabeza, puedo usar un papel. Entonces, que tenga en cuenta esto. Y eso lo podemos poner también en un letrerito, ¿no? Los pasos, ¿no? Para que tenga en cuenta, ¿no? Durante el ejercicio. Si me siento confundido, puedo volver a leer la pregunta, ¿no? Entonces ya sabemos que no me estanco en que no lo entiendo, no entiendo nada, no, sino acá tengo la consigna que sí, lo puedo volver a leer, ¿no? Y después de resolver el problema, ¿no? Es normal que necesite más tiempo, ¿no? No me tengo que por qué sentir mal por eso, cada uno tiene su proceso, ¿no? Y después también puede ver que el resultado no sea el indicado, entonces ahí puede ver una consigna. Bueno, cada error es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto es lo que justamente utilizamos dentro de lo que es el entrenamiento, ¿no? Ahora, habilidades para poder, habilidades de afrontamiento, justamente habíamos mencionado que es interesante utilizar ciertos juegos matemáticos para que no sienta la presión, ¿no? Sino que por medio del juego tomamos nuestra atención en los desafíos, en querer lograrlo, y se hace menos estresante y más divertido. A lo que hoy en día le están llamando la gamificación, ¿no? Y después, modelado de comportamiento, ¿no? Un profesor o un tutor puede resolver problemas en voz alta, por ejemplo, explicando cada paso y la lógica detrás de ello, ¿no? Es el modelo de comportamiento. Decimos, bueno, paso uno, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Después que obtenemos acá, ¿no? Vamos a ir al siguiente paso, ¿no? Y entonces facilitar un poco el aprendizaje de nuestros alumnos. Muy bien. Bueno, ahora, wow, está pasándose muy rápido la hora. Bueno, ahora vamos a irnos a lo que es el tema de la disgrafía, ¿no? Este es otro trastorno de aprendizaje que va muy relacionado justamente con la escritura y también va muy relacionado con nuestra capacidad motora fina. Nosotros cuando escribimos, cuando empezamos a aprender a escribir, empezamos a mover todo nuestro brazo, ¿no? Todo nuestro brazo. Después ya viene el movimiento más de nuestro antebrazo
y después ya de nuestra mano y después ya viene a ser de los dedos, principalmente de estos tres dedos, porque es con los que eh, agarramos el lápiz. En estos casos, a veces pasa que ellos no tienen esta destreza, ¿no? Del movimiento y no crean esta habilidad. Entonces, es por ello que nosotros ahí podríamos hablar que es importante desarrollar tanto la motricidad fina como la motricidad gruesa. Ahora vamos a entrar con un caso, también es un caso ficticio, ¿no? Para entrar a la temática. mm, Por ejemplo, esta persona ha sido creativa y verbalmente muy expresiva. Sin embargo, sus dificultades en la escritura comienzan a manifestarse claramente en segundo grado. A pesar de tener buenas ideas, no puede plasmarlo en el papel de manera ordenada y clara. Se le dificulta. Entonces, ¿cuáles serían estas características que podríamos encontrar en esta dificultad de aprendizaje? Entonces va a tener problemas con la ortografía, ¿no? Va a tener inconvenientes en la estructura, en la forma de dar, en el trazo, de dar la letra, ¿no? Y por ello, si es en la letra, va a repercutir justamente en los trazos de las palabras, ¿no? Va a tener una escritura lenta, poco ilegible, quizás desordenada, ¿no? Eh, por ende, todo esto, ¿no? Va a repercutir también en su emoción y va a decir no a todo lo que esté relacionado con la escritura, ¿no? O va a sentir mucha ansiedad cuando la profesora diga, a ver, dictado, vamos, dictado, ¿no? Entonces ahí va a sentir mucha ansiedad frente a esta realidad. Mm. Después también va a tener cierta dificultad en organizar las ideas, ¿no? Y como habíamos mencionado, va a tener un impacto emocional. Entonces, también, ¿no? Mencionan justamente que hay un impacto, factores neurológicos, genéticos, que todo esto está en un proceso siempre de investigaciones, de actualizaciones. Va a tener justamente una dificultad en las percepciones, en sus habilidades, en su redacción, en revisar y redactar, en reflexionar, ¿no? También hay herramientas justamente de evaluación, hay también un protocolo diagnóstico que les mencioné que al final les voy a mencionar. También es importante mencionar sobre las adaptaciones justamente que tiene que ver en el aula, ¿no? Estas herramientas necesarias, estas estrategias multisensoriales. Por ejemplo, en algunos casos forman las letras de algún material especial y entonces con los ojos cerrados hacen que la persona eh, tome contacto, ¿no? Justamente y identifique cuál de las letras es, ¿no? Es un reconocimiento. Entonces, esto también es muy importante. Y como también habíamos mencionado anteriormente, es la intervención terapéutica justamente oportuna. Ujú. Ahora, ¿cuáles serían algunas estrategias que podríamos utilizar? ¿No? Siempre, bueno, eso es que justamente haya una diferenciación entre la B y la D, ¿no? Y que la B podemos irlo asociando con algún elemento que empiece con B, ¿no? Y la D algún elemento que empiece con D, para que haya también la diferenciación no solamente en el trazo, sino también que haya un referente de imagen, que es más atractivo. Em, Después de ello, también podríamos mencionarle que todas las P's lo coloquen en color verde, ¿no? Todas las D's en color rojo, todas las B's en color azul, todas las Q's en color gris, ¿no? Y después que hay ese reconocimiento, también le podemos pedir que cuente, ¿no? No hay problema. Entonces, y después
También le podemos pedir que dentro de estas oraciones encuentre cuál es el error, ¿no? La tarta de fresa, la tarta de fresa. ¿Cuál es el error aquí, no? ¿Y cuál es el correcto? Igual, como vemos, tenemos un referencial de imagen porque es mucho más atractivo. Balón para jugar, ¿no? Y también tenemos que reconocer en dónde está el error y cuál es el correcto. Comí pollo asado, la llave de mi casa, ¿no? También podemos usar ciertos ejercicios justamente de estiramiento, teniendo en cuenta que a veces ellos no tienen esta habilidad justamente del movimiento del antebrazo o de nuestras manos, principalmente de nuestras manos o de nuestros dedos. Entonces es importante justamente el estiramiento, ¿no? Usar un poco los ejercicios primero de relajación, como que movemos la cabeza, como que estiramos el cuerpo, como que estiramos los brazos y después le podemos pedir el estiramiento de los dedos, ¿no? Y el movimiento de los mismos. También uno a uno, también ir moviendo los dedos y que vaya chocando con el pulgar. Entonces vamos justamente esta habilidad motora. También podemos utilizar juegos como este de tuercas, ¿no? Y que justamente vaya uniendo las tuercas y esto también va a ayudarle justamente a desarrollar esta habilidad. También podemos usar los trazos, ¿no? Los trazos, el recorte, también se puede utilizar el recorte, ¿no? En un primer momento es importante tener estas líneas punteadas para que esta experiencia no sea frustrante, sino sea motivadora. Acá también podemos pedirle que haga sus recortes, o primero le pedimos los trazos y después le pedimos el recorte. Y acá también podemos hacer nuestros trazos, ¿no? Para ir mejorando justamente nuestra nuestros trazos, nuestras letras, ¿no? Nuestros trazos, con diferentes trazos o diferentes imágenes que justamente facilitan. Acá también podemos colocar punteado, ¿no? Y lo que tiene que hacer el niño o el adolescente es unir estos puntos, ¿no? Con líneas. Esto me hizo acordar también a un desafío que hay a nivel numérico, que le podemos nombrar, por ejemplo, que le podríamos poner la cortina numérica, si no mal recuerdo, ¿no? Acá hay varios números que van en diferentes números que van en este trazo, ¿no? Y así, diferentes números vamos a colocar acá. ¿No? Disculpen que me vaya al otro tema, sino que si no me olvidé de mencionarles quizás esta, que también me parece interesante. A ver, aquí, ya, vamos a hacerlo con esto nada más. ¿M? Entonces, acá esta es como que la cortina, ¿no? Y nosotros queremos que también se ubique en el espacio-tiempo, que es una habilidad también que es importante eh, desarrollarlo en el niño. Y entonces acá le vamos a colocar, es claro que esta cortina es más grande, ¿no? Son más números, pero vamos a colocarle acá una flechita, ¿no? Acá vamos a colocar otra flechita, acá otra flecha y acá otra flecha. Entonces, ¿cuál sería el desafío? Que tiene que seguir la flecha y, por ejemplo, como decir, acá vas a sumar, ya. Acá también vas a sumar y acá vas a restar y acá vas a volver a sumar, ¿no? Entonces tú dices 6 más 9 más 6. Ya. Y ahí sigue sumando más 8 más 7 más 4. Acá donde llegas al número 2 le restas. 2 menos 5 menos 2. El resultado le sumas y así sucesivamente, ¿no? Ese puede ser un desafío. Otro podría ser que... mm, por ejemplo, también le podrías cambiar la temática, ¿no? Como yo les digo, es cuestión de creatividad. Cada vez que encuentras un número 2, a ese número 2 le vas a multiplicar por 2, ¿no? Y después sigue sumando a todas las líneas, pero a este que es
con 2, me multiplicas por... Entonces, en este caso sería 2 por 2, ¿no? Y de ahí seguiría sumando más 4 más 5 más 6, ¿no? O este resultado que obtuve hasta acá, ya no lo sumo, sino lo multiplico, ¿no? Por 2, ¿no? Y de ahí lo resto menos 5 y lo multiplico por 2, lo multiplico por 2 y lo sigo sumando. Y lo voy haciendo un poquito más complejo de acuerdo a cómo va avanzando. ¿Ya? Bueno, disculpen que me vaya, sino que esa le había olvidado de mencionar. Ahora acá también podemos hacer que complemente los trazos, ¿no? Y acá también tenemos, por ejemplo, esto de abrochar, de amarrar. Todo esto justamente va creando habilidades. Podemos hacer, por ejemplo, esto a veces lo utilizamos en un taller que tenemos justamente taller de personas con una condición con discapacidad, ¿no? Y ponemos estos desafíos, por ejemplo, ponte la camisa, ¿no? Abróchatela y después ya la otra parte es desabróchate la camisa y sácatela, ¿no? Y dóblala y guárdala, ¿no? Entonces vamos creando ciertas habilidades. O también eh, el hecho de abrir la botella, ¿no? Y después volverla a cerrar, ¿no? Entonces, ahí vamos creando ciertas habilidades justamente que nos facilita el aprendizaje. También podríamos tener un sobre, ¿no? Y dentro del sobre colocar una especie de cuadrados, de varios cuadrados, y pedirle al niño que abra el sobre, saque los cuadrados, los baraje, ¿no? Los ordene y los vuelva a guardar, ¿no? Entonces, ahí también estamos desarrollando justamente este movimiento de nuestros dedos, que es tan importante. Eh, También podríamos dar un papelote donde vamos a hacer trazos. Vamos a suponer que queremos que aprenda el trazo de la L, ¿no? Y queremos que aprenda la, le, li, lo, lu. Entonces podemos usar la plastilina y decir que la plastilina lo haga la forma de este trazo. ¿M? Entonces le va dando forma. Entonces acá tenemos la, tenemos le, li, lo, lu, y acá tenemos una imagen que nos facilita entender justamente cómo tiene que ser el movimiento de de nuestros labios a la hora justamente de pronunciarlo. ¿M? Entonces eso también nos ayuda. Acá hay un video donde nos habla de las diferentes técnicas, así que les invito por favor a los que van a tener el material, ¿m? Que lo vean después, ¿no? O si es que hay el tiempo para poderlo proyectar, lo vamos a proyectar, ¿ya? Pero ahí voy a seguir avanzando. Entonces, cuando hablamos de autoinstrucciones, igual como vimos en la discalculia, en este caso es importante antes de escribir, ¿no? Puedo tomarme mi tiempo, ¿no? No necesito apresurarme, porque muchas veces cuando nosotros nos ponemos ansiosos y nos apresuramos, es más, es, hay más posibilidad que nos equivoquemos, ¿no? Y nos confundamos, ¿no? Después también otro sería, tengo herramientas que me ayudan a escribir mejor. Por ejemplo, hay unos correctores también para poder coger el lápiz, ¿no? Esto también es algo que nos ayuda en un primer momento. Durante la escritura voy a concentrarme en las palabras, no en los errores, ¿no? Y como más trabajamos, esta es la parte de nosotros, los psicoterapeutas, ¿no? Y si me siento frustrado, puedo pausar y respirar, ¿no? Puedo hacer la respiración quizás diafragmática, puedo utilizar la imaginería, ¿no? Muchas veces nosotros le damos diferentes técnicas y le decimos que cierre los ojos y se imagine de algo que es muy agradable. De repente es muy agradable salir a jugar con papá, ya se imagina, ¿no? De repente es muy agradable salir a pasear con la mascota, se imagina. Y esto le trae la calma. Y después de escribir, puedo revisar mi trabajo con calma, hacer las correcciones, ¿no? Mis ideas son importantes más allá cómo se ve la escritura, ¿no? Entonces ahí vamos justamente mejorando esta perspectiva. Y en el entrenamiento de habilidades de afrontamiento es importante mencionar que tenemos la tecnología, ¿no? Y tenemos diferentes herramientas como estos correctores, como ejercicios justamente de caligrafía, como la utilización de mapas conceptuales que nos puede ayudar justamente en este proceso, ¿no? De aprendizaje o en este proceso de dificultad de aprendizaje.
Y, por ejemplo, el modelado, en este caso, mayormente va a ser el profesor o el tutor o el padre de familia que va a escribir justamente en la pizarra, ¿no? Y le va a mencionar cómo es que se realizan los trazos. A veces se usan letras grandes. Acá está, por ejemplo, el corrector. En este caso también se pide, así como en matemáticas eran cuadriculados, en este caso, rayados, triple raya usan en algunas otras ocasiones. Ay, creo que me salió. Ya. Entonces es importante en ambos casos tener en cuenta este problema con también la repercusión emocional, como les había mencionado anteriormente, ¿no? Mayormente cuando presentan ansiedad, justamente cuando hay este miedo a los números, a las letras, es porque justamente han traído una mala experiencia, ¿no? En el cual de alguna u otra manera les ha marcado. Entonces, la ansiedad se utiliza muchas técnicas, pero una de ellas, las más conocidas, es la técnica de relajación y respiración. Si es un tema de depresión, ¿no? Ahí trabajamos también bastante con la reestructuración cognitiva. Si es que hay una baja motivación, justamente ahí tendríamos que trabajar mucho con los reforzadores, ¿no? Y aconsejar justamente al padre de familia también que reconozca sus logros, así sea pequeño. Baja autoeficacia, justamente esta desmotivación es como consecuencia la baja autoeficacia. Entonces, para ahí también es necesario trabajar un poco con su autoconcepto, su autoestima. Y también, bueno, hay un bajo rendimiento, pero cuando vaya en este proceso va a ir mejorando, ¿no? Acá están todos los enlaces en el cual yo he extraído algunos conocimientos, también les he adjuntado material de trabajo. Y bueno, quiero agradecerles a Capacítate justamente Perú por haber dado la oportunidad de haber compartido esta temática con ustedes y también a ustedes por su presencia.